Ya estamos de vuelta con su programa Presencia Nacional y ya está con nosotros el señor Ricardo Ramos Tremolada. Él es un agudo analista político. A él le damos los buenos días. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido a Presencia Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca tiene que ver con la Comisión de la Verdad y con todo este vendaval de ataques que está sufriendo esta institución importante de la verdad y la reconciliación, vale la redundancia. Yo quisiera compartir con quienes nos siguen este titular del día de hoy del Diario de la República. Dice, no nos van a doblegar. Y quien hace esta declaración es el sacerdote Gastón Garatea de la Comisión de la Verdad. ¿Qué está pasando con esta comisión que de pronto ha sentido una serie de ataques de todos los frentes, Ricardo? Sí, yo comentaba hace apenas unos minutos que cuando me levanté y leí estas declaraciones del comisionado Garatea, realmente me sorprendí, por decirlo menos. Incluso me indigné. Porque aquí no se trata de un enfrentamiento, de una guerra. Me parece de una arrogancia supina que el comisionado salga a decir, nos están atacando, no nos van a doblegar, nosotros vamos a seguir firmes. Perdónenme, si hay algunos ciudadanos que expresamos una opinión crítica, el único objetivo es la reflexión. El único objetivo es compartir opiniones. Pero Ricardo, ciertamente hay opiniones y opiniones. Hay opiniones respetables que han levantado su voz contra la comisión, pero hay otras también como las del singular congresista Víctor Valdés, que sin ninguna reflexión pide que se deje sin efecto esta comisión, pretendiendo dejar de lado 20 años de investigación y de análisis de lo que fue la violencia en el país. Sin duda, es que hay diferencias, pues hay críticos y hay críticos, ¿no? Sin duda, eso yo lo tengo clarísimo. Yo no creo que el problema central aquí sea ya analizar la pertinencia de la existencia de la Comisión de la Verdad, ni tampoco los integrantes de la Comisión de la Verdad. No, eso ya está fuera de lugar. Lo que hay que investigar ahora es cuáles han sido las metodologías de la Comisión de la Verdad y hacia dónde apunta. Hay una serie de elementos que nos dicen, lamentablemente, por lo menos a mí me dicen, que han escogido el camino equivocado, que los actores políticos no eran o no son, como ellos creo que pretenden hacernos saber a nosotros, las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. No, los actores principales fueron el Estado y Sendero Luminoso, y esa es parte esencial del problema, es decir, es el punto de partida. Metodológicamente no se puede concebir en ninguna universidad que primero simplemente se recojan testimonios, como ha hecho la Comisión de la Verdad, y luego se convoque a los militares y se les sienten en el banquillo de los acusados y se les diga, bueno, respondan ante esto. No, señor, esta no fue una guerra civil. El Estado se defendió, que es diferente. Los partidos políticos, por ineptos, por incompetentes, le cedieron la pauta a las Fuerzas Armadas, lo cual no significa que las Fuerzas Armadas hayan violado los derechos humanos en muchas ocasiones, sí, sin duda, y eso hay que recalcarlo, pero no hay que confundir una cosa con otra. Hay que ver los deslindes de responsabilidades. Sí, yo creo que sí. Ahora, Ricardo, el general Morales Bermúdez señala que hay que reconciliarse con la violencia para que esta violencia, digamos, no vuelva a formar parte de la vida del país. ¿Comparten esta opinión? Reconciliarse con la violencia. Wow. Me parece bastante, no sé, sinceramente qué es lo que significa esto de reconciliarse con la violencia. En todo caso, Pero tiene relación directa con lo que está haciendo aparentemente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, ¿no? Sí, en todo caso, lo que más bien habría que hacer es tratar de romper esa tradición de violencia que tiene nuestra sociedad, autoritaria en esencia, es decir, y eso, de alguna manera, lo estamos viendo precisamente en esta polémica que se ha generado por el informe que se viene de la Comisión de la Verdad. Para mí lo sustantivo es que si el 42% de la población, como dice la última encuesta de la Universidad de Lima, apoya a la Comisión de la Verdad, significa que el país está polarizado. Que el objetivo inicial de la Comisión de la Verdad no se ha cumplido. Yo quisiera contextualizar el trabajo de la Comisión de la Verdad, perdóname la pretensión. ¿Cómo ha debido iniciarse esta investigación? ¿Cuál ha debido ser el criterio para analizar lo que fueron estos 20 años de violencia en el Perú? Lourdes Flores, por ejemplo, ha dicho, bajo ningún punto de vista aceptaremos que a los militares los pongan contra la pared en este tema porque ellos han luchado por el país y por la sociedad, por ejemplo. Sí, también yo creo que la comisión debió haberse limitado al mandato inicial que se le dio. Y el mandato inicial era explicarle al país las razones de esa violencia extrema a la que llegamos en todo este periodo. Eso es un punto. Muy diferente ha sido lo que hizo luego la Comisión de la Verdad, que de alguna manera se autoasignó el papel de juez. Nadie le dijo, perdónenme, que la Comisión de la Verdad
tenía que estar por encima del bien y del mal y que tenía que al final decirnos, fíjense, estos son los culpables, aquí las Fuerzas Armadas hicieron esto, Sendero hicieron esto. No, señor, eso no es. Entonces, Perdóname, pero esas razones que son estructurales, son económicas, son políticas, son ideológicas, ¿de qué estamos hablando? ¿qué razones? Las razones que tendría que tener la Comisión de la Verdad para explicar las causas de la violencia. Son esencialmente sociológicas. Es decir, eso es lo que debió haber hecho la Comisión de la Verdad, ¿no? Creo que al final se dejó llevar, más bien, por ciertas intenciones políticas, o por cierta ingenuidad política, digamos, ¿no? ¿Consideras, Ricardo, que está politizada la Comisión de la Verdad? Sin la más mínima duda, sin la más mínima duda, porque también yo decía hace un momento, ¿cómo se sentirían los familiares de todas las víctimas del 11 de septiembre si un representante del Estado norteamericano va a conversar con el señor Osama Bin Laden? Y lo hace en forma concesiva, muy simpática. ¿Se refiere al señor Zurliza? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo se sentirían todas esas víctimas? Yo le puedo asegurar que ese señor no duraría un segundo más dentro de la administración. Un segundo más. Porque es absolutamente normal. Sendero Luminoso ha sido calificado por todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, OEA, la Comunidad Europea, como el movimiento terrorista más letal después de Pol Pot. Y aquí, sin embargo, la Comisión de la Verdad ni siquiera los menciona como terroristas, simplemente como alzados en armas. Eso, por lo menos para mí, que vengo después de 15 años a este país, me parece sorprendente. Ahora, Ricardo, esos son válidos los argumentos, y evidentemente, María Jesús, también los argumentos de quienes han sufrido y han sido víctimas de esta violencia demencial de Sendero. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿puede un país, puede una sociedad mirar hacia adelante sin reconciliarse con su pasado? No, en absoluto. Y ojo, yo también desde el principio he dicho, yo jamás he negado la importancia de la existencia de la Comisión de la Verdad. No, a mí me parece que es un instrumento importantísimo para esclarecer todo nuestro pasado. En consecuencia, ¿reconciliación en qué términos, desde tu perspectiva? Es que ese es el punto, creo, ¿no? Para mí, por ejemplo, hubiera sido muy sencillo si la Comisión de la Verdad, ante la polémica suscitada, hubiera salido y hubiera dicho, señores, no se preocupen, que el concepto de reconciliación que nosotros estamos usando es este. Pero nadie lo ha dicho. Lo único que han habido es elementos que nos permiten concluir que la reconciliación de la cual ellos hablan es entre el Estado y Sendero Luminoso. Yo digo, de ninguna manera. Yo, y no solo porque he sido víctima, como miles, millones de peruanos, yo no tengo nada que reconciliarme con Sendero. La reconciliación tiene que ser entre el Estado y las víctimas de toda la violencia. Eso es una cosa muy diferente. Pero, igual, como mencionaba ahora, este 42% que apoya a la Comisión de la Verdad, esta polarización de la sociedad como producto de el trabajo de la Comisión de la Verdad, me dice una cosa muy elemental, que el Perú probablemente no está preparado para una reconciliación. Sin embargo, estamos a puertas, Ricardo, de recibir este informe. El 28 de agosto es la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Qué crees tú que debe tener, cuál debería ser, en todo caso, el hilo conductor, el eje central de este informe que va a recibir todo el país y que quizás no se cumpla pues, con el objetivo, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Quiero creer que el informe va a ser un informe mesurado, objetivo y nada pretencioso. Quiero ser optimista, porque eso es lo que más le conviene al país. Quiero creer que la comisión va a ser lo suficientemente sensata como para escuchar las críticas de quienes desde una u otra perspectiva le han hecho a la Comisión de la Verdad, sobre todo respecto a quienes fueron los actores de esta guerra. Quiero creer eso. Y quiero creer también que en un momento determinado la Comisión de la Verdad, con humildad, reconocerá que esta no es la última Comisión de la Verdad, que probablemente será la primera, que esta no es la única verdad, sino también la primera de una serie que vendrán después. Ahora, hizo daño, Ricardo, mencionar por parte de algunos integrantes de la Comisión de la Verdad, quizá como partido político a Sendero Luminoso. Yo lo que señalé en ese momento es que el reconocimiento de Sendero Luminoso como partido político ya se conocía desde los años 80. Es decir, cuando Sofía lo dijo, no decía absolutamente nada nuevo, pero sí era enormemente polémico cuando todavía las heridas no han sido cicatrizadas, cuando sabemos que como partido político el hecho de que
nada, tenga una ideología y busque llegar al poder, busque la destrucción del Estado. Sin embargo, sabemos que esencialmente se ha comportado como un movimiento terrorista. Pero perdóname, Ricardo, si es que se reconoce la condición de partido político de Sendero Luminoso, un poco como que se politiza el asunto y es un poco llegar a un acuerdo político entre el Estado y Sendero Luminoso, y ahí el riesgo también, pues. Sin duda que sí, sino que el origen de la calificación de partido político es mucho más sencilla de lo que se cree. Es decir, no se les está considerando presos políticos, ojo. Entonces, el movimiento Sendero Luminoso comenzó como partido político, sin duda, porque tenía una ideología que lo respaldaba y porque tenía un objetivo concreto, llegar al poder. Ese es el objetivo de todo partido político. Comenzó como un partido político, pero devino en una retahíla de demenciales que sin asesinaban duda, a Mansalva, ¿no? ese es mi punto de vista. Entonces, por eso me pareció completamente fuera de lugar, ¿no es cierto?, que nos recordaran a nosotros una cosa que ya se sabía en un momento determinado, que, ojo, eso se dice que en momentos previos al viaje de la Comisión de la Verdad a Estados Unidos. ¿A qué va la Comisión de la Verdad a Estados Unidos? Lo dijeron en una nota de prensa que ellos mismos publicaron, y no para la prensa nacional, sino para la prensa extranjera. Nosotros vamos a buscar el apoyo internacional de líderes políticos. Oye, usted no es un partido político, usted es una Comisión de la Verdad y por lo tanto usted tiene una obligación con el Estado peruano y los avances de su trabajo los tiene que informar primero a los peruanos, no a los norteamericanos. Y ese apoyo político no tiene absolutamente ningún sentido, es lo mismo que está pasando ahora. Desesperados van a Palacio, desesperados buscan el apoyo del Ejecutivo, desesperados pasan planillones para que los apoyen. ¿Apoyar qué? Bueno, si nosotros ni siquiera conocemos el informe, ¿qué vamos a apoyar? Es una buena observación. Sin embargo, se habló de la posibilidad de presentar también el informe de la Comisión en Ayacucho, y quizá eso, lejos de, digamos, generar un clima de reconciliación, podría más bien reabrir heridas, ¿no? Yo creo que ya están reabiertas, y eso de alguna manera prueba, ¿no?, que el trabajo de la Comisión, más allá de lo respetable que pueda ser, más allá de la integridad de la mayoría de sus integrantes, cosa que yo no niego en absoluto, lamentablemente ha fracasado, porque se ha logrado polarizar nuevamente al país. Bueno, pues, entonces ahí lo único que no existe es precisamente reconciliación. Pues justamente el padre Gastón Garatea, uno de los integrantes, Jorge, antes de irnos a la pausa, ha mencionado que las críticas no van a influir en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Falta muy poco para saber de qué se trata, en todo caso, este informe, porque ya es el 28 de agosto el día en que se presenta. Vamos a la pausa, Ricardo, Jorge, un corte, y regresamos con más en Presencia Nacional. El tema de este momento es el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso en Presencia Nacional conversando con el analista político Ricardo Ramos Tremolada, y a esta hora vamos a entrar en una comunicación telefónica con la doctora Susana Villarán. Ella es integrante de este grupo de trabajo de la Comisión de la Verdad. Doctora Villarán, buenos días, bienvenida a Presencia. ¿Cómo está María Jesús? ¿Cómo le va, Jorge? Saludos también a Ricardo Ramos Tremolada. No soy miembro de la Comisión de la Verdad, por si acaso, es una aclaración. Y mil disculpas por no acompañarlos, pero he amanecido con fiebre, una claro que sí, gripe muy fuerte que creo que se nota. Ahora, doctor Villarán, buenos días. Sí. Buenos días. Tenemos muchas inquietudes en relación a este informe que se va a presentar el 28 de agosto. En la Comisión de la Verdad se ha abierto demasiados frentes. El presidente de la República ha salido por segunda vez a respaldar el trabajo de esta comisión. ¿Qué espera usted como ciudadana, como peruana, como política importante del trabajo de la Comisión de la Verdad? Bueno, en primer lugar, ser responsable con una decisión que tomamos en el gobierno de transición, presidido por don Valentín Paniagua, respecto a instalar una Comisión de la Verdad. Este fue un consenso político importante al que se llegó en la campaña presidencial. Quiero que hagamos todos memoria de que en marzo del 2001 todos los candidatos a la presidencia de la República firmaron un acuerdo político en el que se comprometían de llegar a la presidencia a instalar una Comisión de la Verdad. En ese momento se llamaba Comisión de la Verdad, ese fue el acuerdo político. Luego también hacer memoria de que hubo un proceso en el que yo participé junto con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, de consulta desde el gobierno de transición a muchos sectores muy variados del país, a los ronderos, a las organizaciones de mujeres desplazadas, a las universidades, a los periodistas, a las iglesias, en fin, a distintos sectores del país respecto de si ellos consideraban necesario o no
instalar una comisión de la verdad y cuál debía ser su mandato. Ahora, doctora Villarán, si usted me permite, información filtrada extraoficialmente indicaría que la cantidad de muertos de las que se estarían hablando en este informe final ascenderían a 60.000, de los cuales el 50% sería responsabilidad de Sendero, un 33% hablaría de responsabilidad de las Fuerzas Armadas y un 2% del MRTA. Así el panorama, la cosa no va a ser muy fácil. Fíjese usted, yo soy una persona bastante seria respecto de una institución del Estado como la Comisión de la Verdad, que tiene un encargo muy serio, que es analizar 20 años de la historia de violencia que ha existido en nuestro país y que tanto ha traído dolor a nuestra sociedad, ha enlutado a muchísimas familias en nuestro país. Entonces, yo no sé cuál es el resultado, yo no he leído el informe, creo que no lo ha leído usted, pueden haberse filtrado muchas informaciones, pero creo que es muy importante tener serenidad y tener prudencia frente a este informe, que es un informe histórico. Es un informe que nos va a hablar de qué pasó, por qué sucedió, quiénes son las víctimas, y al establecer algunas responsabilidades. Y también el informe, dentro del mandato del decreto supremo que creó la comisión, es plantear algunas reformas de carácter institucional para que esto que vivimos no se vuelva a repetir. Yo no conozco, no he leído el texto, no lo ha leído usted, y creo que no es el momento para decir hay tantas víctimas. Esto lo sabremos en muy pocos días. Creo que lo fundamental en este momento es tener una serenidad importante frente a este informe y no polarizarnos entre nosotros antes de conocer su contenido. El presidente de la República pidió en su mensaje serenidad y prudencia. Creo que es lo que acaban de decir personas como Lourdes Flores también, adelantando que le gustaría que el informe fuera muy enfático, lo acaba de decir Lourdes Flores, sobre la responsabilidad inicial y clarísima y neta de Sendero Luminoso en iniciar este periodo de violencia en nuestro país. Entonces creo que hay que esperar y luego nos podemos pronunciar con toda objetividad sobre ese informe. Una segunda cuestión que les quisiera decir con toda sinceridad y fraternidad frente al señor Ricardo Ramos Tremolada, al que respeto mucho, es que su apreciación de que se han abierto nuevamente las heridas no me parece adecuada. Yo la sensación que tengo de los años que tengo acompañando a personas de víctimas de violaciones de derechos humanos en ese periodo, de víctimas de Sendero Luminoso, con los policías durante un año, con las viudas, con los deudos, con las personas con discapacidad de la Policía Nacional, durante mi trabajo como defensora de la policía, es que las heridas no se han cerrado lamentablemente en nuestro país y que este no es un proceso que se vaya a dar una vez que conozcamos el informe de la comisión. Es un proceso largo, es un proceso nacional en el que todos tenemos que contribuir para preparar a las víctimas. Prepararlas no solo quiere decir darles una indemnización económica, eso es una dimensión de la reparación. Lo más importante es reconocerlas, que el Estado peruano sepa cuántas personas murieron, cuántas quedaron con discapacidad, quiénes fueron. Recordemos que estas personas, la mayor parte de las víctimas, hasta donde conocemos antes del informe, lo sabremos con precisión después del informe, han sido peruanos y peruanas que han vivido en los Andes peruanos, en la zona yánica, que yo también he visitado, hablando con ellos de todas las terribles cuestiones que les sucedieron y que a las que el país les dio la espalda secular e históricamente. Es necesario reconocer que ellos sufrieron, cuántos son, quiénes son sus nombres, son ciudadanos y ciudadanas de este país. Esa es la dimensión más honda de la reparación a la que deberíamos aspirar y a partir de este informe encontrar una oportunidad para el país, para reflexionar sobre aquello que no deberíamos volver a hacer, para que no nos vuelva a suceder esto. Ahora, doctora Villarán, si bien es cierto, usted no es miembro, como bien lo aclaró al inicio de este enlace, de la Comisión de la Verdad, pero quisiéramos preguntarle, porque su trabajo, digamos, siempre ha estado muy vinculado a este tema, ¿se puede garantizar la limpieza, la transparencia, el trabajo realmente sincero por parte de la Comisión de la Verdad? Esto en relación a los frentes que viene, digamos, teniendo a lo largo de estos días y sobre todo a cortos días, ya a un corto plazo de presentar su informe final. Fíjese, yo confío en todas las personas que están en la Comisión de la Verdad. Nosotros hicimos la designación de 7 de sus miembros. Conozco a muchos de ellos, creo que son personas honorables, personas honestas, personas que han acometido esta tarea con sinceridad.
yo no las puedo acusar de tener una visión politizada o sesgada del periodo histórico que le hemos encargado, que evalúe y examine. Yo confío mucho en la honestidad, la sinceridad y la seriedad de todas estas personas que representan distintas sensibilidades en el país, desde Beatriz Alba, que como ustedes conocen perfectamente fue parlamentaria del partido del presidente Fujimori. Hay personas que tienen otro tipo de sensibilidades, pero creo que más allá de sus pasados políticos, cada una de estas personas ha entendido la magnitud del mandato de la comisión y está muy seriamente colocado en esto. Hace un mes que nosotros vemos una campaña, la sentimos, una campaña que busca atacar de alguna manera a la Comisión de la Verdad sin haber conocido los resultados. Yo nuevamente a todas las personas les hago un llamado a que esperemos, faltan muy pocos días, conozcamos este informe y lo evaluemos con perspectiva histórica, no con las minucias y el anecdotario de la política criolla que muchas veces nos hace perder de vista el bosque, ¿no es cierto?, por quedarnos mirando el árbol. Muy bien, doctora Susana Villarán, ha sido usted muy gentil por atender nuestra llamada. Muy buenos días. Gracias a ustedes y disculpen nuevamente por no haberlos acompañado físicamente. La comprometemos a futuro. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, Ricardo, hemos escuchado los puntos de vista de la doctora Susana Villarán. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar es bastante agradable y loable escuchar a una persona tan sensata y tan serena como Susana Villarán, ¿no? La intención, por lo menos de mi parte, desde el principio, ha sido conversar, dialogar, reflexionar sobre puntos que pueden ser controversiales, ¿no es cierto?, pero que hay que ser, que tienen que ser respetados, así como yo respeto el punto de vista de Susana Villarán y de muchos miembros de la Comisión de la Verdad. En ese sentido sí, pero... Ricardo, la doctora Susana Villarán ha hablado de gente interesada, de frentes externos a la Comisión de la Verdad, que intentarían desestabilizarla, ponerla contra la pared, descalificar el trabajo que están haciendo. Y la pregunta obvia sería, ¿quiénes serían estos interesados? ¿De quiénes estamos hablando? O por lo menos, ¿qué sospechas hay? Además habló de una campaña, ¿no? De una campaña, exactamente. Emprendida, una campaña hace alrededor de un mes, una campaña emprendida. Sí, sin duda creo que existe esa campaña, y esa campaña, ojo, no solo tiene que ver contra la Comisión de la Verdad, es una campaña que es contra la democracia también, es decir, es el sistema democrático el que se quiere desestabilizar. Ajá. Pero ahí es el Poder Ejecutivo quien tiene la obligación de ponerse fuerte e impedir que esa mafia que nos gobernó durante 10 años siga prevaleciendo su punto de vista, siga además actuando, ¿no?, en forma bastante libre. Hace unos días César Hildebrand mostró una carta donde se hablaba de la conexión o de la ayuda que Fernando Olivera le estaba dando a Carmen de Solar unos días antes de la misteriosa fuga de Carmen de Solar. Si el Poder Ejecutivo actúa con tanta displicencia, por decirlo menos, entonces no nos quejemos ahora de la existencia de esa mafia, de esa campaña, que se le permite funcionar libremente. Pero justamente el hecho de que el presidente, digamos, haya recibido al señor Garatea, al señor Lerner y a otro integrante de la Comisión de la Verdad en Palacio de Gobierno, es una forma, digamos, de protegerla, de apoyarla, de darle el respaldo y de cuidar que no impere esta mafia o esta campaña, ¿no? Sí, sin duda, pero ahí, permíteme, me gustaría hacer 3 precisiones sobre lo que dijo Susana Villarán, ¿no? Uno, que criticó el hecho de que yo haya sostenido que el trabajo, lamentablemente, lo único que ha hecho es abrir heridas. Paradójicamente, ella se contradice, porque en su producto de su trabajo, ella ha dicho que ha sido testigo que las heridas no se habían cerrado. Las heridas que no se han cerrado significa simplemente que continúan abiertas. Por lo tanto, a Susana Villarán le digo, con todo respeto, que las heridas abiertas no son culpa mía. Lamentablemente el tiempo nos vence, Ricardo. En relación a un partido de oposición importante como el APRA, por ejemplo, Mauricio Müller ha dicho que se pretende instrumentalizar la Comisión de la Verdad para atacar políticamente al APRA.
El señor Fernando Rospigliosi Capurro, ministro del Interior, le ha dicho a los apristas: no tengan miedo, no tengan ningún temor, que el trabajo de la Comisión de la Verdad es muy serio. Lo cierto es que estamos en un mar de especulaciones. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Con ustedes, amigos, no se muevan. Pausa, ya venimos.